Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a enseñar cómo tejer los aretes cerecitas a crochet. Mira nada más, mira qué belleza son hermosos, son unas cerecitas a crochet muy chiquititas con su tallo tejido, su hojita y de verdad que se ven tan bonitos, son tan originales, no te imaginas lo bonitos que se ven cuando alguna mujer, una muchacha, una chica los utiliza. De verdad que llaman mucho la atención, resaltan cualquier atuendo informal que vayas a utilizar y se ven súper hermosos. Yo creo que incluso serían un bonito detalle para alguna fanática de las cerezas. ¿Qué te parece? Yo creo que están hermosísimos los aretes cerecitas a crochet. Así que vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para tejer estos aretes son hilo de crochet de algodón número 10 en color rojo y en color verde. Yo utilicé un color rojo vivo, pero tú puedes utilizar, si quieres, rojo, un color rosa, quizás un tono de rojo como el color guinda, que es un rojo tinto, un vino tinto. Eso te quedaría también muy bien. Y el color verde puedes utilizar este o quizás un color más como verde hoja. Este es el que yo tenía y este es el que utilicé. Me gusta mucho, por cierto, este tono. También vamos a utilizar un ganchillo de acero como este del 1.4 milímetros o del número 9 de Estados Unidos. Mira qué finito es. Es súper finito este ganchillo. Una aguja lanera común, no solamente para cerrar las cerecitas, el amigurumi de las cerecitas, sino también para bordar la carita de las cerezas. También, y esto es opcional, una pinza, como las pinzas de cejas de este tipo, una pinza común para que te ayude a meter el relleno dentro de la cereza. Un par de estos ganchos para los aretes son bastante comunes y los encuentras en cualquier mercería. Un par de argollitas para bisutería como esta. También vamos a utilizar hilo para bordar perlé de color negro. Una pequeñísima cantidad, quizás algo así por cada cerecita de relleno o de algodón sintético como este. Bueno, tal como te lo expliqué, vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Ya sabes cómo se hace, yo lo hago de esta manera. Simplemente, agarro mi hilo de esta forma y enrollo el hilo sobre mi dedo índice, así. Y con mi ganchillo lo voy a pasar por debajo de esta hebra, por encima de esta, la jalo. Y voy a cerrar aquí como si fuera un nudo deslizado. Ya ves, ahí se me quedó. Pero está perfecto. Aquí ya está listo nuestro anillo mágico. Entonces vamos a utilizar, si tienes un marcador de puntos pequeñito, te aconsejo que lo utilices y lo pongas en el primer punto que vamos a tejer o que tejas. Entonces vamos a comenzar tejiendo dentro de nuestro anillo mágico 6 puntos bajos, como comenzamos la gran mayoría de los amigurumis. Hoy como que estoy un poco, bueno, no veo bien, no sé. Entonces 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te voy a dar un pequeño consejo con estas cerezas a crochet, con estas pequeñas esferas que estamos tejiendo para las cerezas. Procura no apretar, no tejer demasiado apretado, porque entre más apretado hagas tu
tu, tu tejido, más difícil se va a hacer para ti no solo distinguir, sino poder trabajar el hilo. Entonces voy a retirar aquí esta hebrita que puse como marcador de puntos. Tú quita tu marcador de puntos. Y bueno, espera aquí un momento porque necesitamos que se vea mucho mejor, ¿verdad? No debes estar viendo casi nada. Discúlpame. Entonces, voy a tejer aquí. Ya que terminé mis 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, voy a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Aquí voy a comenzar a tejer el primero. Tómate tu tiempo de verdad porque vale la pena, pero por lo mismo de lo finito que es este hilo, te puedes encontrar cierta dificultad. Pero no es nada que no hayas hecho antes. Si eres una amigurumista, si te gusta tejer amigurumis, esto es algo que ya has hecho muchísimas veces, solo que con un hilo bastante finito. Eso sí, te voy a decir, esto no llega a ser micro crochet, pero yo le diría que es un mini crochet. Entonces, vamos a seguir tejiendo los 6 aumentos, 2 puntos en cada punto, y cuando lleguemos al final te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Y 12. Entonces, aquí ya terminamos de tejer un aumento en cada punto, y al final de esta vuelta debes tener unos 18 puntos, perdón, 12 puntos, 12 puntos. Entonces, vamos a cerrar aún más nuestro anillo mágico y retiramos el marcador de puntos. Y vamos a comenzar a tejer la tercera vuelta, que dice nuestro patrón. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo, vamos a seguir esta secuencia, un punto bajo en el siguiente punto, y un aumento en el siguiente punto, es decir, 2 puntos en el punto que viene. 1 y 2. Te doy un consejo también: si vas a tejer estos aretes, al igual que cualquier otra cosa que vayas a tejer con hilo de crochet finito como este, número 10, te aconsejaría que lo hagas con una buena iluminación. Consíguete unas buenas luces o hazlo con bastante luz natural para que puedas ver bien qué es lo que estás haciendo. Entonces voy a seguir con la secuencia, que es un punto bajo y un aumento. Cuando hayamos llegado al final te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Y ya sabes, no tejas tan apretado para que esto se te haga más fácil. Bueno, aquí, como puedes observar, ya yo terminé de tejer mi secuencia de un punto bajo y un aumento todo alrededor. Y debes tener ahora sí 18 puntos. Fíjate de que esto sea correcto para que tu cerecita a crochet tenga una forma bonita y armónica. Que sea una esferita más bien. Entonces, si quieres esta colita que quedó de cuando hiciste el nudo, el anillo mágico, la puedes cortar. Se me olvidaba, también necesitas tijeras. Entonces quitamos esto de aquí y vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Bueno, esta es la parte fácil de la cereza, de nuestra cerecita crochet. ¿Por qué? Porque ahora lo único que vamos a hacer es tejer
Déjame arreglar aquí mi hilo porque... Ok, ahora lo único que vamos a hacer es tejer un punto bajo en cada punto. Esta sería la cuarta vuelta y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. Pero esta vuelta la vamos a repetir 3 veces, es decir, vamos a tejer la cuarta, la quinta y la sexta vuelta van a ser iguales. Un punto bajo en cada punto. Vamos a continuar tejiendo y ya cuando hayamos llegado a al final de esa sexta vuelta, cuando hayamos tejido un punto bajo en cada punto, nos vamos a detener y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Y te voy a dar un dato. Cuando tú estés haciendo amigurumis, si es un amigurumi en el que necesitas una esfera, una bolita que quede lo más perfecta posible, tienes que tener en cuenta que para que esto suceda, la sección en la que solamente tejes, como ahorita, un punto bajo en cada punto, tiene que ser la misma cantidad de vueltas que las vueltas en las que comenzaste a tejer los aumentos y todo eso, ¿verdad? Es decir, desde que tejiste los primeros puntos bajos en tu anillo mágico, hasta que dejaste de aumentar. Si en tu esferita, como en este caso, tejiste 1, 2, 3 vueltas donde fuimos aumentando, en las vueltas en que no vas a tejer, sino solamente un punto bajo en cada punto, como es este caso, tiene que ser la misma cantidad de vueltas para que tu bolita, tu esferita, o en este caso nuestras cerecitas a crochet, tengan una forma casi perfecta. Y te digo casi porque, como todo trabajo artesanal, hay muchos factores que influyen en la forma final de cada tejido. Entonces sigue tejiendo. Ya yo terminé, fíjate. Ya yo terminé aquí. Me faltan solamente 2 puntos para terminar esta vuelta. Pero bueno, sigue tejiendo y cuando hayamos terminado de tejer las 3 vueltas nos encontramos. Bueno, como puedes ver, ya yo terminé aquí de tejer mis 3 vueltas donde no tejí ningún aumento. Es decir, tejí 3 vueltas donde tejí un punto bajo en cada punto. Y ya mi cerecita empieza a tener un tamaño... empieza a tener volumen, pues ya parece como una copita, una tacita, no sé, una cazuelita. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a quitar mi marcador de puntos y lo voy a poner por acá. Pero antes voy a desenrollar un poco el hilo porque a mí se enrolla un poco este hilo y tengo que dejarlo que deje de dar vueltas para que no se enrolle tanto, ¿sabes? También, ya sabes, como si ya has tejido amigurumis antes, que yo me imagino que sí, porque esto no es para principiantes, como te digo, por el grosor del hilo. Entonces, voltea tu cerecita cuando lo estés tejiendo para que empieces a tener los puntos que van del derecho hacia afuera y los puntos que se ven del revés que vayan hacia adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora lo que tengo que tejer es, esta es la vuelta número 7. Lo que voy a tejer es un punto bajo. Vamos a repetir esta secuencia. Un punto bajo y una disminución. Aquí es importante que pongas mucha atención porque ya sabes cómo se hacen las disminuciones de los amigurumis. Simplemente tienes que agarrar la hebra de afuera de un punto, del punto que está a continuación, y la hebra de afuera que está, perdón, la de afuera. La del otro punto, con paciencia porque aquí es donde te digo, por eso no tejas tan apretado para que
te quede bien. Ahí está. Me tardé, pero como lo estoy haciendo también abajo, frente a la cámara, se me dificulta un poco todo esto. Pero es que te lo quiero mostrar. Entonces aquí tengo 2 hebritas y voy a hacer mi disminución. A estas les llaman disminuciones invisibles. Ok. Y ahora lo que tejo en el siguiente punto es un punto bajo. Y voy a seguir tejiendo esa misma secuencia. Un punto bajo y una disminución todo alrededor. Cuando hayamos terminado esta secuencia, esta vuelta, te voy a decir qué vamos a hacer a continuación para seguirle dando forma a nuestras cerecitas a crochet. Bueno, como puedes ver, ya yo terminé de tejer, la vuelta de un punto bajo y una disminución todo alrededor. Y aquí debes tener al final unos 12 puntos. Como puedes ver, ya se va disminuyendo el tamaño de la abertura y de nuestra cereza. Está volviéndose más esférica. Ya se va cerrando el tamaño de la abertura de esa cazuelita que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Dado el tamaño de nuestra cerecita, lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar la cereza. Vamos a empezar a rellenar. Y aquí es donde verás que yo uso ese encendedor. ¿Por qué lo uso? Porque yo siento que se me hace más fácil voy a agarrar una cantidad así para probar. El rellenarla. Porque voy a hacerla una bolita así. Porque cuando la trato de rellenar y después cuando la voy a seguir tejiendo, a veces se salen algunas fibras, se vienen algunas fibras con el ganchillo. Cuando agarro el hilo, entonces, se salen por el tejido, ¿no? Y entonces a mí eso particularmente no me gusta. Entonces lo que hago es darle una vueltecita así. Quizás esta quedó muy grande. Le voy a quitar un pedacito. Y voy a hacer la bolita otra vez. La voy a enrollar de esta manera. Para que tenga la forma de una bolita y sea un poco más fácil. Entonces, ahorita tiene esta forma. Yo voy a agarrar mi encendedor y voy a poner esta bolita dentro de la pinza. La voy a agarrar con la pinza así. No importa cómo sea, o sea, trata de que mantengan la forma como de bolita, ¿no? Entonces abro aquí y meto aquí mi pinza y voy a encender un poquito, pero no voy a sacar demasiado la flama, es solamente como para que se le quiten los pelitos que son muy largos al algodón. Y como esto es puro plástico, se va a hacer como más durito. Entonces lo quito y lo vas a sentir que cambió, que se hizo un poquito más compacto. Puedes volverlo a hacer con cuidado, esta vez sin la pinza. Y va a estar más o menos así. Entonces voy a apartar mi encendedor por acá y voy a tratar de poner relleno dentro de mi cerecita.
Este paso, déjame decirte, este paso del, ¿cómo se llama? Del encendedor es opcional. Si a ti no te importa que se salgan esas fibritas del algodón sintético por fuera de tu tejido, pues no importa. Pero a mí no me gusta, entonces yo la voy a tratar de... le hice eso lo descubrí. No sé si alguien más lo conocía, pero bueno. Entonces, con la ayuda de la pinza me voy a ayudar para rellenar la cerecita. Rellénela firmemente. Ponle un poquito de fuerza así para que tu cerecita tenga una forma bastante firme. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que otra vez aquí, en esta parte, le voy a pasar el encendedor. Repito, es opcional. Si tú quieres no lo hagas, a mí me gusta hacerlo. Así, algo rápido. Nada más para que se compacte. Y con la parte de atrás de la pinza, lo empujo así. Para que se compacte aún más. Bien. Si tú no quieres bordarle la carita a tus cerezas, si te gustan unas cerezas un poco más sobrias, digámoslo, no es necesario que le bordes entonces la carita a las cerezas. Pero yo le voy a bordar en este caso, primero 2 ojitos. Y para eso voy a apartar el encendedor y voy a agarrar un buen trozo de hilo perlé. Corto. Y voy a enhebrar mi aguja lanera. La que tiene punta. ¿Por qué uso la que tiene punta? Porque el nudo francés, que es como vamos a bordar los ojitos de la cerecita, necesita entrar y salir casi que por la misma fibra, agujerito donde metemos la aguja. Pero como esto es un tejido, se dificulta un poco más. Entonces yo uso la aguja con punta para que sea más fácil hacerlo. Entonces voy a enhebrar la aguja. Si tú quieres, usa la aguja lanera, pero yo creo que así es un poco más difícil. Y vamos a hacerle un nudito. Vamos a hacerle un nudito. Y que sea un nudo grande, así bastante tosco. Como este quizás un poquito más grande, no importa. Ahora, si tú quisieras usar ojos de seguridad en lugar de bordar tus cerecitas, yo te recomendaría que utilizaras ojitos de seguridad de 3 milímetros, que son creo que de los más chiquititos que hay. Entonces, voy a tratar de bordar en esta fila, que es la última que tejimos, entre esta y la penúltima, ¿ves? Entonces, para hacerlo, yo simplemente agarro así mi cerecita y en cualquier punto voy a meter por dentro de la cereza mi aguja lanera y lo voy a tratar de sacar por aquí, por ejemplo. Algo que esté entre la última y la penúltima vuelta que tejimos. Meto por aquí el nudito y lo voy a tratar de tapar, de meter aún más con la parte de atrás de la pinza. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí te voy a pedir que tengas paciencia porque lo mío no es el bordado, pero creo que vale la pena. Entonces vamos a hacer un nudo francés. Para eso yo pongo aquí mi aguja. Así lo hago yo. Y le doy 2 vueltitas con el hilo perlé negro y lo agarro por acá. Ahora, para que quede bien, tenemos que pasar esta aguja casi que por donde mismo la metimos, pero a mí eso se me dificulta mucho. Entonces, por donde salga. Pero sí tiene que ser muy cerquita de donde metemos. Y tratar de agarrar con tu dedo
esas dos vueltitas que dimos con el hilo para que no se deshagan. Y con paciencia, ay Dios, necesito un dedal aquí. Con paciencia vamos a sacar la aguja y vamos a ver cómo se formó el se desapareció, como puedes ver, se desapareció porque lo metí por el mismo sitio, ¿te das cuenta? En fin, lo voy a sacar nuevamente. Voy a retirar este marcador de puntos para que se me haga más fácil verlo. Ay, 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 paciencia. Ay, al fin, viste, al fin yo pude hacer esto. Mira cómo queda. Es un pequeño nudito que queda ahí. Entonces voy a tratar de hacer el otro. Voy a tratar de hacer el otro. Para eso simplemente lo que voy a hacer es repetir la operación, pero voy a pasar antes mi hilo por acá. Para cortarlo. Solo tenso un poquito. Y lo corto aquí para que se desaparezca. Y ahí está. Ahí sigue todavía mi nudo francés. Ay Dios, ay Dios. Con paciencia y con amor todo se puede. Eso es lo que yo me repito cada vez que no puedo hacer algo, porque ya sabes cómo es. Haz un nudito aquí. Un nudo que sea grande y tosco. Entonces agarro otra vez mi aguja lanera. Y más o menos aquí cuento 1, 2, 3, en la cuarta, en el cuarto punto, como en 4 puntos de separación de donde hice el nudito original, el primer nudo. Ahí voy a intentar hacer el segundo. Meto otra vez esto con mi pinza. Y ahora agarro aquí mi aguja con paciencia y voy a hacer ese nudo francés, el segundo nudo francés, es el segundo ojito. Doy 2 vueltecitas por acá. Ay Dios, ya me quedó mal. Ya me quedó mal, lo voy a volver a hacer. Es todo un tema el bordado del nudo francés. Al menos en el crochet, a mí me cuesta muchísimo. Ay, pero así soy yo, me meto en unos problemas que ni te cuento. Entonces aquí casi por donde mismo metimos nuestra aguja, por ahí voy a sacar. Eso, ahí está. Espero que quede bien, Dios mío, que espero que quede bien. Ahí está. Ay, me quedó el segundo nudo francés, ¿viste? Este me costó mucho menos, quién sabe por qué. Pero bueno, voy a hacer lo mismo por detrás. Voy a hacer lo mismo. Meter por aquí mi aguja. Sin que nada se enrede. Créeme que sí vale la pena todo este trabajo.
Escondo esto aquí. Y voy a cortar este hilo, nada más lo tenso un poquito. Y lo corto. Ay, al fin. Ok. Me quedan aquí algunas fibritas que puedo quitar con el encendedor. Ahí está. Desaparecieron prácticamente. Entonces voy a seguir tejiendo porque me falta la última vuelta de tejido, que sería la vuelta número, a ver, ¿la vuelta qué? La vuelta número 8. La vuelta número 8. Arreglo esto aquí. Hoy estoy un poco desastrosa, como puedes ver. Mis manos están súper temblorosas el día de hoy. Voy a poner el marcador de puntos. Y me voy a arreglar aquí mi hilo para tener una buena tensión. Entonces aquí lo que voy a hacer es a tejer. ¿Qué es lo que tengo que tejer aquí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es una vuelta de solamente disminuciones. Y ya sabes, simplemente una disminución en cada 2 puntos. Disminuciones invisibles, agarrando solamente la hebrita del punto siguiente y la hebrita del punto que está a continuación. Siempre las hebras frontales, las hebras que están más cerca de ti. He hecho una lazada, saco, he hecho otra lazada y termino la disminución. Y voy a ir repitiendo esas disminuciones a lo largo de mi cereza. Cuando haya terminado de tejer esas disminuciones, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Bueno, aquí como puedes observar ya yo terminé de tejer 6 disminuciones y debes tener 6 puntos. Si no tienes 6, si tienes uno más, no importa. Simplemente téjelo como un punto normal porque aquí ya lo que vamos a hacer es cerrar. Entonces, para cerrar, mira que cómo se está viendo mi cerecita, ¿no? Está manteniendo más o menos una forma. De todas formas, ahorita lo corriges. Vamos a estirar este punto un poquito, así nada más. Ay. Vamos a estirar este punto y vamos a cortar el hilo aquí, porque ya lo que vamos a hacer es a cerrar nuestra cereza. Aquí quedó siempre ese nudito original con el que empezamos a tejer a bordar los nudos de los ojitos. Entonces voy a agarrar esta hebra y ahora sí agarro mi aguja lanera sin punta, que es menos peligrosa. La enhebro con esta hebra que tengo aquí de la cerecita. Y lo que voy a hacer es a cerrar. ¿Cómo lo voy a cerrar? Como cierro todas los amigurumi. Simplemente paso mi aguja lanera por la hebra de afuera de cada uno de los puntos. Espero que lo puedas ver bien. Así. Otra vez por acá. Otra vez por acá. Entonces voy a alar fuerte
así. Y voy a pasar mi aguja lanera por el centro de esta reunión de puntos. Así, y la voy a sacar por el fondo. Así. Y se cerró ya la abertura de mi cereza. Entonces ahora enrollo aquí para cortar esa hebra de hilo. Y bueno, ahora solamente falta bordar aquí la boquita de mi cereza. Para eso la pongo por acá. Después le doy mejor forma. Y agarro otro poquito de mi hilo perlé para bordar. Y la voy a enhebrar la aguja lanera, esta vez sin hacerle nudo. Así. Y más o menos entre los dos ojitos voy a pasar mi aguja lanera por detrás y entre los dos ojitos en un sitio que quede más o menos entre ellos, como por aquí. Voy a meter mi aguja lanera y hasta que se desaparezca por detrás el hilo, así. Y voy a pasarla por aquí. Y la voy a sacar como por acá. Quizás yo hice me salió muy pequeño esta carita, pero te lo voy a mostrar. Así es como lo hago yo. Así. Y voy a meter la aguja otra vez, pero por aquí. Esta boquita no quedó bien. Quedaría así, mira. Aunque sí la voy a dejar. Veamos. Bueno, mira cómo quedó la boquita de la cereza. Entonces lo que voy a hacer es estirar un poquito sin tensar demasiado. Y voy a cortar el hilo. La apachurro así un poquito la cerecita y aquí quedó. Le voy a dar un poco la vuelta así con mis manos para que agarre un poco más la forma redondita. Y aquí está. Como le veo algunas fibras por acá, le voy a pasar otra vez el yesquero, el encendedor, perdón, para que se desaparezcan esas fibras y se vea mejor. Entonces aquí quedó mi cerecita bordada. Vas a repetir estas cerecitas 3 veces más porque vas a necesitar 4 cerecitas. Entonces yo aquí tengo mi otra cerecita, su compañera. Las voy a apartar por acá un momento. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el hilo rojo, lo voy a apartar y voy a agarrar mi hilo de color verde y voy a tejer el tallo. El tallo es lo más fácil que hay. Vamos a dejarle una hebra aquí, una cantidad más o menos larga, como de cuánto, unos 15 centímetros aproximadamente. Y voy a tejer el tallo. El tallo es lo más fácil que hay porque lo único que tienes que hacer es tejer unas 25 cadenetas. Entonces comienzo con un nudo deslizado, un nudo corredizo y me pongo a tejer 25 cadenetas. Y 25, aquí están mis 25 cadenetas con hilo verde. Estiro este punto más o menos lo mismo, corto el hilo
y retiro el hilo, lo que viene del ovillo, y me va a quedar esto así. Entonces voy a agarrar la aguja que tiene punta y voy a enhebrar una de los extremos de la cadeneta. Voy a enhebrar la aguja con uno de los extremos de la cadeneta, perdón. Y lo que voy a hacer es coser el tallo de la cerecita a la parte de arriba de la cereza, en la parte, justo en la parte de arriba. Para eso simplemente meto mi aguja por acá y la saco con paciencia, porque esta aguja, como tiene el ojo más grande, es más difícil para mí. Entonces, ya que la pasé, lo que voy a hacer es pasar la aguja por esa primera cadeneta con cuidado, así, y por donde mismo metí la aguja, es decir, por acá, por ahí voy a volver a pasar la aguja una vez más. Uy, casi se me desenhebra. Y la aprieto aquí. Y por otra de las hebritas de esta primera cadeneta voy a volver a pasar mi aguja. Como por acá. Ahí se me cayó. Así. Y me va quedando algo así, ¿lo ves? Déjame enhebrar nuevamente la aguja ahí que se me salió el hilo. Y voy a pasarlo ahora nuevamente por la cerecita. Así. Déjame cambiar el zoom de la cámara para que se vea un poco menos. Así. Entonces así va quedando la cereza. La cerecita. Entonces voy a agarrar y voy a hacer un nudito aquí. Por estas hebritas que yo cosí. Voy a pasar la aguja con cuidado de que no se me desenhebre otra vez. Voy a pasar la aguja. Ay, no hice el nudito. Bueno, ahora sí. Solo para mayor seguridad. Y ahora sí voy a agarrar y voy a meter mi aguja lanera por el centro, hacia abajo de la cereza. Aprieto un poco, lo tenso y voy a cortar el hilo. Entonces me quedó así mi cerecita. Y voy a repetir lo mismo con la otra cereza. Bueno, como puedes ver aquí, ya yo terminé de unir ¿cómo se llama? El tallo de mis cerecitas a la cúspide de las cerezas, a la cabecita, por decir. Entonces ahora lo que tengo que hacer es tejer las hojitas. Las voy a apartar por acá y voy a agarrar nuevamente mi hilo verde
y voy a tejer la hojita. Debes tejer 2 hojitas, una hojita para cada arete. Entonces yo comienzo tejiendo, haciendo primero un nudo corredizo y voy a tejer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perdón. Entonces, ahora en estas 7 cadenetas yo voy a tejer lo siguiente. Primero un punto bajo en la cadeneta, en la segunda cadeneta que está. Déjame aumentar aquí. En la segunda cadeneta desde el ganchillo, es decir, en esta. Ahí voy a tejer un punto bajo. Después voy a tejer en el siguiente punto un medio punto alto. Después voy a tejer un punto alto. Otro punto alto. Un medio punto alto. Y un punto bajo. Ahora tejo 2 cadenas y en el mismo sitio donde tejí el punto bajo tejo otro punto bajo. Vamos a darle la vuelta al tejido, por decirlo de alguna manera. En el siguiente voy a tejer medio punto alto. Ay, me equivoqué aquí. Es medio punto alto. Un punto alto. Otro punto alto. Un medio punto alto. Y un punto bajo. Y ahora voy a unir con con el primer punto bajo tejiendo aquí un punto deslizado. Y ahí terminé de tejer mi hojita. Entonces lo único que hago es estirar este punto, retiro mi ganchillo, corto el hilo y retiro el hilo que viene del ovillo. Esta hebrita con la que inicié la corto bien al ras.
Y aquí está mi hojita lista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que se supone debería enhebrar y coser con este mismo hilo, pero me temo que no va a ser posible porque lo dejé muy corto. O a lo mejor sí, no lo sé, vamos a probar. Voy a agarrar la aguja lanera, pero la que no tiene punta. Vamos a probar si queda bien todavía con esto. Y voy a enhebrar con la hebrita que me quedó de la hojita. Voy a enhebrar la aguja lanera. Va a ser una costurita así bien chiquitita, pero bueno, la voy a pasar primero por aquí. Ahí está. Entonces, más o menos por la mitad de lo que serían el tallo de las cerecitas, ahí es donde voy a coser la hojita. Y las voy a poner así, las voy a juntar así para que sea más fácil para mí. Y voy a pasar mi aguja por alguno de estos puntos del centro. Así. Y voy a coser la hojita. Puedes pasar por uno o más puntos de la cadeneta del tallo para que quede más firme. Y por la hojita, obviamente. Con paciencia. Ahí está. Esta hojita me quedó mejor que la otra. Y una puntadita más. Por la cadeneta. Y por la hojita. Lo más cercano a la punta. Perdón si me salgo de cuadro, pero todavía no le agarro la onda a este tema de coser por acá con la cámara aquí. Y ahora lo que voy a hacer es entretejer el hilo. Para desaparecerlo. Y bueno, y aquí está mi hojita cosida a las cerecitas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora es momento de agregarle el herraje a nuestras cerezas. Para agregar el herraje se me olvidó decirte, pero vas a necesitar también una pinza de bisutería así como esta de punta fina. De todas maneras, los materiales completos los vas a tener en la caja de descripción para que los anotes y los reúnas. Y ahora vamos a agarrar una argollita de esta y la vamos a abrir con nuestra pinza, pero solo un poquito. La metemos por el centro de la pinza y la abres un poquito. ¿Por dónde se abrió esto? Y la abres un poquito. Ajá, aquí está. No necesita abrirse un poco más. Ok, ahora sí. Y abres tu argollita, tu arito. Y vamos a pasarla por esa puntita por aquí, por la hoja.
lo más cercano a la punta. Ayúdate con las pinzas porque esto no es... Bueno, a ti no te tiemblan las manos como a mí. Entonces voy a tratar de pasar esto por acá. Por la hojita, ahí está. Así. Mira por dónde me salió. No me gustó. Voy a quitarlo. Y la voy a pasar otra vez. Para que me quede mejor. Ahora sí. Entonces aquí yo voy a meter, déjame apartar esto aquí con cuidado. Voy a agarrar el herraje para los aretes y lo voy a pasar por aquí, por la argollita. Así. Y voy a tratar de cerrar la argollita con la ayuda de la pinza. No la cierres demasiado para que no se deforme. Ahí está. Y aquí tenemos nuestro arete. Aunque las ¿cómo se llaman? Las cerecitas quedaron mirando una para un sitio diferente que la otra. Pero aquí está, se ven muy bonitas las cerezas. Aquí están mis dos cerezas. Ay, me siento contenta. Mira qué bonitas se quedaron. Si quieres, trata de estirarlas, no se den. Esto es cuestión de la artesanía, sabes que cada cosa que uno teje queda distinta. Y entonces, así es como quedan las cerecitas. Mis cerecitas a crochet, mis aretes cerecitas a crochet. Espero que te haya gustado mi video. No te olvides, por favor, dejarme un gran like y suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos donde vamos a tejer muchas más cosas bonitas. Así que aquí está las cerecitas a crochet, mis aretes cerecitas a crochet, para seguir con la tendencia de las cerezas tejidas. Así que bueno, ya está todo listo. Solo te queda disfrutarlo. Nos vemos. Ay, me gusta porque se mueven, pobrecitas, pero una quedó como dándose besos, ¿viste? Se están dando un beso. Ahora que acaba de pasar el Día del Amor. Chao.